El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la inteligencia emocional. Todos sabemos lo que es la inteligencia emocional. Hay una inteligencia cognitiva que trata todos los procesos que son lógicos, abstractos, numéricos, de planificación. Y luego hay una inteligencia emocional que trata las Vamos a pasar la emociones. pantalla. Enric, tienes el micrófono. Ahí. Entonces, es muy curioso que, sin embargo, pues a la hora de tratar las emociones nos preguntamos qué es lo que sabemos sobre las emociones. Y cuando nos hacemos esta pregunta tan básica para poder ser capaces de gestionarlas, pues las personas no sabemos muy bien distinguir entre emociones, sensaciones, emociones básicas, emociones secundarias, qué son los sentimientos, qué son las intuiciones, las percepciones, los impulsos. Tenemos una especie ahí de totum revolutum que es difícil de distinguir. Si no sabemos hacer esto, difícilmente vamos a poder gestionar y conocer cómo son nuestras emociones. Pero más allá de esto me ocurre que cuando doy un taller de emociones básicas, pues me gusta mucho hacer roleplays para no contarlo yo todo y para empezar a experimentarlo y a vivirlo. Entonces, cuando a los alumnos, a las personas les pongo y se empiezan a preguntar, ¿qué es el miedo? ¿O qué es la ira? ¿Dónde la sientes? ¿Para qué sirve? Bueno, pues la mayoría de las personas no saben para qué sirven estas emociones. Incluso me llegan a contestar dónde las siento y pues yo no las siento, yo las pienso en la cabeza. Entonces, desde aquí las emociones directamente conectan con el cuerpo. Nada en el cerebro ocurre, todo lo que es nuestro campo de percepción ocurre de una manera automática, sino que hay un proceso. Y el primer lugar donde llega la emoción al cerebro es la estación del cuerpo. Antes de pasar a un nivel consciente, que es en las capas superiores del cerebro, pues conecta con el cuerpo y el cuerpo tiene una reacción. Si nosotros no somos conscientes de estas reacciones del cuerpo, no podemos aprender a gestionar las emociones, porque luego las emociones se disparan. Hay un momento en el que las podemos gestionar y hay un momento ya de pico donde eso ya sale, ¿no? Entonces, qué importante también conectar con el cuerpo y ver dónde estamos, ¿no? Cuando nos preguntamos, ¿qué sabemos sobre las emociones? Pues la respuesta es poco, muy poco. Y las emociones realmente, pues, son muy importantes, ¿no? Porque fijaros, a nivel de comunicación, somos personas y nos pasan cosas. Cómo percibimos la realidad depende mucho de cómo estamos, de qué temperatura hace, de si he dormido o no he dormido bien, de si he tenido un problema con alguien, qué es lo que voy a hacer, estoy ilusionada o estoy un poco desanimada. Todo esto influye en nuestra percepción e influye en nuestra reacción. Cada día, cada minuto, estamos de una manera distinta, con lo cual, qué bonito poder reconocer esto en las otras personas para saber cómo comunicarnos con ellas, porque nos pueden dar una buena o una mala contestación en función de cómo vayamos y gestionar el tiempo, el ritmo de las cosas, ¿no? Que no tengamos nunca una comunicación atropellada, reactiva, donde no dejamos a la persona terminar, ¿no? Esa impaciencia y esa aceleración que nos lleva a interrumpir. Y luego también es determinante también para nosotros mismos, para saber cómo estoy y para poder expresar esas emociones desde el sitio correcto. Entonces, por ejemplo, la ira no es explosión y no es mala, la ira es posición. Sirve para poner límites. Claro, si lo sé hacer y si sé gestionar mis emociones de una manera asertiva. Esto es muy difícil. Vamos a ver por qué. Otra cosa con la que se conectan las emociones es con el mundo de los valores, cuando hablamos, ¿no? Cuando tenemos una empresa o vosotros que os dedicáis al tercer sector, os estáis enfocando por unos valores. Y esos valores, pues a veces tienen que ver con el autocontrol, la perseverancia, el entusiasmo y la motivación, ¿no? Hay algo que nos apasiona y que tira de nosotros. Eso es fundamental. Ese deseo que tenemos dentro, si dejamos de conectar
y decimos, bueno, esto es lo que hay, son lentejas, esto es lo que me ha tocado, esto es lo que tengo que hacer, vamos apagando ese deseo. Cuanto más conectemos con ese motor interior, más motivación, más entusiasmo, más ganas y más perseverancia también, porque voy a confiar y voy a poder pasar los baches donde las cosas no acaban de llegar. Y también el autocontrol, porque si nos desbordamos emocionalmente, tanto cuando tenemos éxitos en nuestros propósitos como cuando no los conseguimos, esto nos cuesta mucha energía, y la felicidad y el bienestar y el conseguir nuestras metas tiene mucho que ver con qué cantidad de energía tengo y con cómo regulo mi energía. Por lo tanto, vemos que todo está conectado. No podemos separar unas cosas de otras, pero es muy importante escuchar nuestras emociones, escuchar nuestro cuerpo y aprender a gestionarlas. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué, si esto es tan importante, a día de hoy estamos como estamos? Es que no lo puedo entender. ¿Por qué sabemos tan poco sobre las emociones si está visto que son básicos para nuestras relaciones, para nuestro bienestar, para nuestra energía y para nuestra evolución también como ser humano? Y se me ocurren las siguientes hipótesis o respuestas. La primera es nuestra percepción negativa de las emociones. ¿Qué decimos? Las emociones básicas son miedo, ira, asco y tristeza. Y alegría, 5. Entonces, menos la quinta, las demás todas decimos, uy, miedo no, no quiero sentir. Uf, miedo, esto me da miedo, me voy por atrás, ¿no? Pero el otro te va persiguiendo. Hablar en público me da miedo, no, no, a mí no me saques, yo no quiero intervenir, ¿no? Dicen que hablar en público da más miedo que la muerte. Las estadísticas, supongo que no lo han preguntado a nadie en el lecho de muerte, pero fijaros el miedo que nos da la exposición, y esto es por nuestro sistema emocional, no por lo que tenemos en la cabeza. Tú tienes una cosa que contar, la cuentas, tienes confianza en que sabes lo que vas a decir. Lo que tenemos miedo es a que nos vean. Igual que el niño cuando vienen las visitas y se agarra a la falda de la mamá o se esconde detrás de la cortina y no quiere salir de ese espacio, pues nosotros nos cuesta exponernos a un público ante personas desconocidas. ¿Por qué? Porque se va a ver todo, todo lo que juzgamos sobre todo lo que no nos gusta, porque estamos expuestos, porque una imagen automáticamente en el otro es un sí o un no, me gusta, no me gusta, funcionamos así. Y eso es automático. Entonces, bueno, percepción negativa de las emociones nos guían mal, las emociones nos desbordan. Realmente lo que no podemos guiarnos es de nuestras emociones tal y como están, tal y como las gestionamos, no de las emociones. Las emociones directamente ya hemos visto, y luego lo voy a explicar mejor, que nos dan la clave, que el cuerpo sabe antes que la mente. La información no llega al neocórtex, a nuestras capas superficiales del cerebro. Primero van a la amígdala, que está dentro del cerebro, que es una parte muy profunda del cerebro y muy inconsciente. ¿Por qué? Porque esto funciona a un nivel inconsciente, porque si tuviéramos que hacer todo consciente, el cerebro no podría con todo. Entonces tenemos que funcionar así. Pero luego nos vamos dando con un problema, otro problema, otro problema, y no queda otro remedio que investigarte qué porras estoy haciendo, que me doy con esta pared. Tengo que superar. Entonces, las emociones están para evolucionar, para superarnos, para hacernos mejores y para ser quienes somos. Bueno, tenemos una percepción negativa de las emociones, salvo la alegría, que a todos nos parece muy bien, pero que también tiene su lado oscuro, no nos confundamos. Y otra razón por la que sabemos tan poco de las emociones es que llevamos varios siglos negándolas. Llevamos varios siglos, llevamos cientos de años, y desde la ciencia aún más, diciendo el plano emocional no interesa, lo que interesa es el plano cognitivo, la memoria, la concentración, la atención, ¿no? Los datos, los hechos, aquello que con seguridad, fijaros en la palabra seguridad, nos va a llevar a buen destino, ¿no? Queremos certezas. ¿Y qué pasa? Que no, realmente no podemos controlar todo, porque ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué
¿Qué es la voluntad? Son todo cosas que se escapan a la ciencia. ¿Qué es el alma humano? Eso está definido con una fórmula a nivel científico, pero todos sabemos, ¿no?, a qué nos referimos y se estudia en todas las universidades del mundo, pero no está puesto en números. Solo nos acercamos vagamente. A nivel de comunicación, esto de negar las emociones tiene un efecto. ¿Por qué? Porque en protocolo se ha dicho no muestres emociones. Mostrar emociones es un síntoma de vulnerabilidad porque estás diciendo qué es lo que me mueve por dentro. Entonces en protocolo se dijo brazos rectos, poca expresividad. Los hombres a día de hoy, esto lo veis por ejemplo muchos entrenadores de fútbol, da igual que hayan ganado, que hayan perdido, la cara seria, ¿no? Como sigo en el foco, en el foco, en el foco, ser serio es profesionalidad. Aquí hay una confusión tremenda. Fijaros, la profesionalidad en el cuerpo se ve en las piernas. Las piernas son territorio, son posición, unas piernas con pies al frente y unas piernas bien ancladas y bien estables en el suelo, están mostrando yo estoy en el mundo presente hoy y con unos hombros abiertos y rectos, con una mirada al frente, yo voy de frente, yo puedo. Toda esta posición fuerte, energética, estable, está diciendo yo puedo. Yo puedo es yo soy profesional, yo cumplo. Sin embargo, las emociones, ¿dónde están? Pues a nivel de corazón y a nivel de los sentidos. Entonces, los brazos son la expresión de nuestro mundo emocional, que también nos mueve a nivel de tripas, ¿no?, de vísceras y de intestinos. Luego todo el tronco también va a estar expresando cómo estamos a nivel emocional. Y si bloqueamos todo eso a la hora de comunicar para ser profesionales, lo que estamos transmitiendo es tensión y poca empatía con el otro, poca conexión. Entonces tenemos una parte que tiene que cumplir, ¿no?, que la confianza se llena de cumplir lo que decimos y de tener objetivos claros y realistas. Y hay otra parte que tiene que ver con cómo conectamos con el otro, con que esto no es ir a la guerra, sino que esto es un win-win, donde podemos pertenecer. Y para pertenecer hay que gustar, porque si no nadie nos quiere, si vamos solamente a piñón fijo y a lo nuestro y a los objetivos. Entonces, en ese pertenecer, los sentidos que están en la cara hay que ser expresivos, expresividad facial, entonar, variar, modular la voz y luego las manos se tienen que ver. Fijaros también, muy importante, yo no me estoy viendo ahora, me gustaría ver si se ven o no, porque al compartir a mí no me veo a mí misma. Afortunadamente, muchas gracias porque os veo a vosotros que estáis ahí con las cámaras, os lo agradezco, es que es muy duro hablar y no ver. Entonces, muchas gracias por darme este feedback. Y bueno, pues atención a esto, estamos en la era digital, no pongáis las cámaras mirando al techo, que se vea vuestra cara y que se vea vuestras manos, que podáis desde ahí conectar y acompañar lo que estáis diciendo y dar un mayor énfasis, tono, alegría a todo lo que estáis diciendo cuando tengáis estas reuniones. Y siempre mirar también, ¿vale? Que haya conexión visual. Bueno, decía Albert Mehrabian que un 93% de cómo impactamos en el otro es a través de la comunicación no verbal, es decir, que las palabras emocionalmente solo transmiten un 7%. Esto siempre se ha explicado mal. Si alguna vez habéis oído que la comunicación no verbal es un 93% de toda la información que damos, no es verdad. Si yo os estuviera comunicando todo esto sin palabras, solamente con lo que estoy haciendo y mi voz, estaríais percibiendo muchas cosas sobre mí, pero no estaríais entendiendo nada. Entonces, hay que diferenciar información con emoción. Pero comunicar no es informar, comunicar es conmover, es mover al otro de posición emocional o mental. Y esto, si no le pongo movimiento, que emoción es igual a movimiento, motion es movimiento, movimiento exterior, pues entonces mejor un podcast, ¿vale? Si no le vamos a poner movimiento, mejor hagamos un podcast y si no escribamos un libro. Pero a la hora de estar delante de otro y de comunicar, manos, sonrisa,
conexión visual, bueno, y muchas cosas más. Eso será otro día. Vamos a seguir con las emociones. Queda claro que hemos estado negando las emociones. Hoy en día los patrones y las tendencias han cambiado. Ahora la cosa a la hora de comunicar va de ¿y tú quién eres? ¿Eres auténtico? ¿Qué nivel de autenticidad me estás dando? ¿Me estás mostrando el personaje? Porque antes creabas un personaje que te funciona y lo mandabas a la tele o a la presentación o a la reunión o a donde sea. Y ahora te dicen, personajes no. Vente a mi casa, ahí donde Bertín Osborne, al Cheslong o a donde sea, y venga, cómo andas, cómo te mueves, cómo te sientas, coges el cojín, te tapas, no te tapas, cómo te apoyas. Queremos saber quiénes son las personas, los políticos, las personas famosas y también el que tenemos enfrente. Entonces, ya no somos portavoces, meros portavoces de una empresa que representamos a una empresa, sus valores, sus mensajes, sus ventas, sus productos, sino que el portador importa y mucho, porque es con quien vamos a hacer la conexión. Entonces, esto va a ser natural. Si bloqueamos la emoción se convierte en tensión y no solamente en eso, sino que a nivel de las piernas empezamos a dar saltitos, vaivenes y a hacer cosas que estamos mostrando al otro. Emocionalmente no me sostengo, ¿sabes? No gestiono bien mis emociones, no las saco por donde las tengo que sacar. Todo esto se ve en la comunicación no verbal. Así que muy importante estudiar cómo comunicamos, cómo nos ven los demás. Y esto solamente lo podemos hacer cuando se nos graba y estamos viendo esa exposición de cuerpo entero. Y basta con un minuto, no hay que estar ahí horas de vídeos ni nada así. Bueno, segunda hipótesis. Tercera hipótesis. Las emociones ocurren a un nivel muy inconsciente. Ya os he contado que directamente, bueno, van por diferentes estadios, pero uno de los primeros a los que lleva es a la amígdala, que está dentro del cerebro en las partes profundas. Y lo consciente es cuando llega a las capas superiores. Entonces, si queremos conocerlas hay que bucear. Lo que pasa es que como la vida tiene esta parte de dolor que nos hace indagar, pues no nos queda otro remedio. Pero ocurren a un nivel muy inconsciente. La vía para conocerlas es conectar con el cuerpo, con las sensaciones de nuestro cuerpo, que son muchas, muchísimas, y por eso es muy importante que en educación ya desde pequeñitos los niños empiecen a hacer ejercicios de conectar con las emociones donde las sienten en el cuerpo. No solo cómo estás hoy y que te digan de cabeza, sino a nivel corporal qué es lo que están sintiendo, porque las sensaciones y las emociones te están diciendo aquí hay gato encerrado, con esta persona sí, en este sitio hay algo que no. Si atendemos a eso y empezamos a escucharlo, nos vamos a dar cuenta cuánta razón tenía mi cuerpo en los pinchazos que me estaba dando en el estómago o en ese pequeño dolor que se me ha puesto a la cabeza. Muchas veces trato personas en sesiones de coaching y cuando las personas tienen, por ejemplo, un grave problema de migrañas, la persona suele decir, como está muy acostumbrada a un dolor muy fuerte, suele decir, yo puedo con esto, esto no es nada para mí. Cuando le enseñas a la persona a dejar de decir eso y cada vez que hay una cosa mínima en tu cuerpo, empezar a ponerle atención y decir, ¿esto qué es? Esto no es una tontería, mi cuerpo me está diciendo algo. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué digo que esto no es nada para mí? ¿Por qué quiero ser tan fuerte? Ese exceso de fuerza hace que tu cuerpo diga, se acabó, no puedo más, válvula de escape, voy a inventarme algo. Entonces, el momento en que nos relajamos y tenemos menos tensión, menos presión, porque hemos cumplido un deadline, el cuerpo dice constipado, migraña, rotura de no sé qué, lo que sea. Entonces, atención a las cosas pequeñas que nos está diciendo el cuerpo. Porque si te las pasas por alto, te estás pasando las señales y te vas a enterar cuando es demasiado tarde. Y por último, y esto ya nos disculpa un poco, que como siglo, en la era en la que estemos como estemos a nivel de las emociones, y es que realmente las emociones son un tema complejo de estudiar. Entonces, si hay 100 investigadores científicos con sus respectivos grupos y equipos de investigadores que estudian las emociones, pues tendríamos
100 modelos distintos de acceder a ellas. Afortunadamente, Paul Ekman nos da un método de estudiar las emociones que es muy básico y por lo tanto muy fácil. Nos habla de estas 5 emociones básicas y hay una web, Atlas of Emotions, que ha creado donde nos las explica cómo funcionan cada una de ellas y cómo, según la intensidad y según se combinan con otras emociones, van dando lugar a otras emociones. Entonces, este mapa que nos da Paul Ekman, pues la comunidad científica a día de hoy lo da como el mapa válido científicamente, como el mejor mapa, digamos, entre comillas. En ciencias siempre todo es rebasado en cuestión de pocos años, todo lo que es a nivel de neurociencia y de emociones, porque realmente estamos haciendo avances increíbles y muy rápidos, pero a día de hoy os lo recomiendo mucho indagar en las emociones según Paul Ekman. Entonces, bueno, tenemos que las emociones nos guiaban mal, entonces emociones no, pero ¿y el plano mental nos guía bien? La razón sabemos que no siempre tiene la razón. De hecho, es que la razón, cómo argumentamos las cosas, está en función de lo que queremos que otros piensen, manipular, ¿no? Cómo manipula la prensa, por ejemplo, o de satisfacer nuestro plano emocional. Si yo tengo un deseo y quiero, voy a hacer todo lo posible, ¿no? Y lo hago desde el plano mental, ¿no? De una manera muy lógica y muy bien argumentada, y en eso se basa la persuasión, en conseguir lo que tú quieres, ¿no? Haciéndole pensar al otro que también le conviene o consiguiendo que eso sea así. Entonces, bueno, pues tenemos este debate entre el plano mental y el plano emocional, pero los últimos 300 años en nuestra cultura nos hemos enfocado en el plano mental y hemos dicho, pienso, luego existo, y hemos dicho, solamente lo racional nos va a llevar a buen puerto, a pesar de que sabemos que no, que está, o sea, hay un nivel que yo creo que está por encima de la ciencia y es el sentido común. Y obviamente todos sabemos que no, que lo racional solo nos sirve para tomar emociones y no nos lleva bien, ¿no? Sino que son las dos cosas. Entonces, haberle dado tantísimo foque, tantísima importancia a lo racional, pues hace que muchos científicos, por ejemplo, digan sobre los sueños no sabemos nada. Este es Rafael Yuste, es una eminencia, neurobiólogo, ha concebido el proyecto BRAIN en Estados Unidos, que Barack Obama destine ingentes cantidades de dinero al estudio del cerebro porque quieren mapear el cerebro. Esto es del año 2014, no lo están consiguiendo, pero bueno, la ciencia se propone cosas y luego descubre otras, ¿no? Tenemos 80.000 millones de neuronas. Es muy difícil mapear cómo todas esas neuronas que funcionan no aisladamente, sino conjuntamente, cada vez que piensas algo y sientes algo, se activan. Eso es el propósito que estaban tratando de hacer, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿y sobre los sueños? ¿No? Porque se supone que también ocurren ahí dentro en la cabeza. ¿Qué sabemos sobre los sueños? Pues siempre te dicen, y normalmente con mucho desprecio, no es el caso, pero no es eso, ¿no? Terreno de las emociones. Eso no significa nada. Bueno, los sueños son el lenguaje de las emociones. Cuando soñamos tenemos imágenes que están cargadas de emociones. Entonces, ¿qué hay más inconsciente que los sueños? Estamos despiertos, tenemos un 90% de procesos que son inconscientes, cuando estamos dormidos ya ni te cuento. Entonces, esas emociones están comunicando el día con la noche, los procesos conscientes con los inconscientes. Funciona como la metáfora, funciona como el cuento, funciona como la pintura. Es otro tipo de comunicación, hay un lenguaje, hay una sintaxis. Si los niños entienden los cuentos, entienden los sueños. Son cuentos de nuestro mundo inconsciente que se está comunicando y que nos está planteando la pregunta, ¿y esto qué quiere decir? Y eso sin descifrarlo está funcionando, porque la pregunta, el preguntarnos cosas, siempre nos lleva a avanzar, a que de alguna manera, tanto consciente como inconscientemente, demos respuestas a esas preguntas. Entonces, pues bueno, tenemos que un exceso de razón nos lleva al escepticismo
¿no? De negar cosas que directamente no sabemos. Pero también significa no quiero ver, no quiero conocer. Y cada persona tiene la libertad de hacer este camino de evolución personal como mejor crea. Entonces, las personas de índole racional van a ser quizás las más escépticas, que necesitan más los datos y la información, pero la información no es sabiduría. A veces tendemos a acumular información y lo que hay que hacer es sintetizar y profundizar, no acumular, para saber, para llegar a la esencia de las cosas. Por hacer hay que hacer todo, ¿no? Pues cuanto más leamos, mejor, por supuesto. Cuanto más sepamos, mejor. Pero un exceso, como todo, tiene sus peligros. Entonces, ¿de dónde viene este centrarnos en la razón y en los datos? Pues que queremos certezas, que al cerebro no le gusta la incertidumbre, queremos estar tranquilos. Sin embargo, la vida, ¿qué nos demuestra? Y más el momento en el que estamos viviendo, creo que todos estamos viviendo momentos de máxima incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar en la economía? La guerra, pandemia, y viene una cosa y después viene otra y viene otra, y todo se tambalea y decimos, qué mal, ¿no? Estamos aprendiendo a surfear en la incertidumbre y a disparar nuestros mecanismos de adaptación, de me arruino en este proyecto, pues me voy al otro. Entonces, hay una serie de incógnitas a donde el estudio científico del cerebro no puede llegar o no llega de momento, como es a cómo crea el cerebro la conciencia, ¿no? La percepción de nosotros mismos, la evolución. Todo esto son preguntas interesantísimas, claro. Y la verdad es que lo que sí sabemos es que hay una serie de necesidades básicas y tienen que ver también con diferentes partes del cerebro que nos dan satisfacción. Y entender la racional, la tercera aquí, es una de ellas. Entender nos permite evolucionar porque aprendes del pasado, aprendes de los errores y aprendes también de cara al futuro, a que esto no me vuelva a ocurrir. Tengo una mala experiencia, quiero aprender de esa experiencia. Tenemos una primera necesidad que es física y la necesidad es sobrevivir. Entonces, esa necesidad, el resultado es que nos da seguridad, ¿no? Tener un techo nos da seguridad, tener un salario nos da seguridad. Dices, qué bien, con mi esfuerzo y con mi trabajo y con mi forma de ser he conseguido alcanzar este estatus X. Hay otra necesidad que es emocional, de índole emocional y que necesita pertenecer. Es decir, yo por mucho que tenga cubierta mi prosperidad y mi seguridad financiera y económica, si no pertenezco, si no tengo intimidad, si no tengo un vínculo de absoluta confianza, si no estoy en la sociedad, fijaros que una de las cosas peores que te pueden ocurrir es que te destierren, que te echen, no pertenecer. A veces es mejor irse porque ya no estás vinculado con un grupo, con un trabajo, ya no coinciden los valores, ha habido una progresión, igual que también en las parejas, en la amistad, en tantas relaciones, a que te echen, ¿no? Fijaros el mobbing también en los niños, ¿no? Entonces, la necesidad de pertenecer hace que también desarrollemos nuestra capacidad empática, de gustar, de adaptación, y todo esto también, nada está aislado, también nos ayuda a sobrevivir, ¿vale? Porque el león en la selva no sobrevive, es el animal más fuerte, pero no sobrevive sin la tribu. Y luego, aparte de la racional, ¿no? Que necesita entender, que vive en el mundo de las ideas, que su forma de comunicar es muy lineal, ¿vale? Cada una de estas necesidades tiene una forma de comunicar, porque en cada persona hay una preferencia, tanto a nivel emocional como a nivel cerebral. Entonces, hay otra cosa que nos lleva más allá, que es el plano existencial. El plano existencial tiene que ver con el propósito, con qué sentido tiene mi vida, con este planteamiento que nos hacemos siempre de qué estoy haciendo aquí y para qué. ¿Cuál es el sentido del ser humano? Entonces, cuando estamos conectados con nuestro propósito de vida, con esto tiene que ver conmigo, con aquí me desarrollo, nos sentimos bien. Y cuando estamos simplemente trabajando por un salario o haciendo cosas que no coinciden con nuestras necesidades de realización,
hay una vocecita que nos estás diciendo, hay cosas que no estás haciendo, hay algo más, hazlo aunque sea como un hobby, hazlo de manera voluntaria, hazlo en tu día a día, pero hazlo, porque lo que no haces no lo desarrollas. Y todo esto tiene que ver con nuestros talentos. Cada persona, cada uno de nosotros tiene talentos y dones especiales y el plano asistencial se nutre con esto, con desarrollar y ofrecer a la sociedad esos talentos. Entonces, no nos podemos detener en cómo comunican cada uno de ellos. La necesidad física de sobrevivir tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano y con la emoción del miedo y la ira. La emocional tiene que ver con nuestro cerebro, con nuestro sistema límbico, donde están los sueños también y las emociones y la variabilidad. La racional tiene que ver con el neocórtex, ¿vale? Y la existencial tiene que ver con el sentido de transformación y de servir a la humanidad, que seguramente en vuestros trabajos dentro del tercer sector, la ayuda social, tenéis que tener muy marcado esto, porque es lo que le hace a una persona, yo quiero que esto contribuya a que esto sea un mundo mejor desde la ayuda al otro, ¿no? Entonces, el primero, el físico, está más enfocado en sí mismo, el emocional en mí y en los míos, el racional en las ideas, se va fuera, y el existencial a un nivel social, ¿no? Lo ecológico, lo planetario, lo social, el sistema como universo. Y todos tenemos de todos y todos tienen sus luces y sus sombras. Entonces, todos están interconectados y para ser buenos comunicadores tenemos que tener los 4, ¿vale? Porque el sobrevivir nos da dirección, competencia práctica, el emocional, la empática, la psicológica, el racionar, la conexión con las ideas. Si no tenemos concreción, nos vamos a ir del tema, no nos van a seguir. Es decir, que lo anterior hay un orden y lo anterior es importante. Y el existencial con la transformación, con sensibilizar, ser capaz de sensibilizar, de conmover al otro desde lo que es importante para la humanidad, no solamente para una empresa. Bueno, por lo tanto, descartamos a Descartes, que nos trajo esto del pienso, luego existo. La existencia no viene a través del sentido de la existencia, no viene a través del pensar, no viene a través del por qué, sino del para qué, pero ambas cosas nos sirven para evolucionar. Vamos a encajar esta ponencia con una visión evolutiva y positiva del hombre, donde lo que tenemos claro es que desde que estamos aquí estamos aprendiendo y estamos desarrollando una conciencia y estamos mejorando, ¿no? O queremos, es el propósito. El momento en el que mejoramos nos sentimos bien, nos llenamos de satisfacción. Cada una de estas cosas que os he contado anteriormente da una satisfacción y da un placer. Tener el plano material cubierto te da seguridad, te da placer, te da alivio. Pertenecer, dices, tengo un buen entorno, me siento bien. Entender el porqué de las cosas da placer, por eso también a veces nos vamos y nos podemos, la persona muy racional se puede meter ahí y no salir de ahí y dejar de lado las otras competencias. Y servir también da una satisfacción enorme, ¿no? Mi vida tiene sentido porque sirvo a los demás, porque aporto a la comunidad. Bien, este planteamiento del ser humano que se mira a sí mismo, es algo que está en todas las culturas, en todas las épocas, desde que el mundo es mundo. No es algo que esté de moda, sino es algo que vemos en toda expresión artística, en todas las religiones, en todas las corrientes espirituales, y ni siquiera tienen que ser religiosas o espirituales. Lo vemos en el arte, en la literatura, en las películas. El ser humano siempre está tratando de contestar esta pregunta: ¿quién soy yo y qué hago aquí y para qué? Y desde aquí evolucionamos. A día de hoy tenemos la suerte de que la neurociencia está demostrando todas estas cosas y tenemos que neurólogos, científicos, psicólogos, líderes espirituales, pensadores, filósofos, todos coinciden, absolutamente todos no, pero muchos sí, absolutamente, realmente es nunca, coinciden en que solamente cuando sepamos, o sea, en que necesitamos conocer cómo funcionamos biológicamente, neuronalmente y emocionalmente para poder evolucionar. Entonces,
¿Qué dice Antonio Damasio? Pues solamente cuando sepamos mejor cómo funciona el cerebro, seremos capaces de ser más felices. ¿Qué dice Punset? Solo cuando sepamos mejor cómo funciona nuestra biología y nuestras hormonas, seremos capaces de entendernos a nosotros mismos. Aquí tenemos a Paul Ekman, que os he hablado de él al comienzo de la ponencia, y al Dalai Lama, que son amigos. Este psicólogo americano, una de las primeras referencias de nuestro tiempo, y Dalai Lama se sientan juntos y conversan juntos y han escrito a raíz de estas conversaciones este libro de despertar emocional, e incluso Dalai Lama le ha encargado y le ha pagado un proyecto a Paul Ekman para el cual se han empleado estudios científicos de muchas personas involucradas en hacer test, en hacer estudios, para descubrir mejor cómo funcionan las emociones, porque el Dalai Lama dice solamente cuando sepamos cómo funcionan podremos tener una vida de mayor paz y vivir en mayor armonía. Así que fijaros qué bonito tener este mensaje, porque escuchaba estos días para preparar esta ponencia a Nazaret Castellanos, que os recomiendo muchísimo que la escuchéis porque es maravillosa como divulgadora y como científica. Y ella decía, 15 años estudiando el cerebro y nunca nadie me ha dicho conócete. Tuvo una crisis el día en que se dio cuenta de que no ha dedicado tiempo a conocerse. Dice, nunca nadie me ha dicho esto. ¿Por qué? Bueno, pues ahora nos lo están diciendo por todas partes. La solución está en conocernos, pero hay que entender cómo funcionan estos planos emocionales, ¿no? Y hemos estado pues siempre poniendo en la balanza qué pesa más, el corazón, el corazón, la razón. Estos 300 años atrás y desde Descartes hemos dicho, el corazón es una máquina hidráulica que sirve para bombear y tiene una función corporal y punto. Pero ¿qué está descubriendo ahora la neurociencia? Y estamos hablando de cosas que se han descubierto desde hace como mucho 30 años, pero también hay estudios de hace 2 años, del 2015, del 2017, del 2020, como el estudio GER, y lo que dice es que hay una relación directa entre el corazón y el cerebro mediada por la electricidad, porque ambos generan un campo electromagnético. El corazón bombea y genera un campo electromagnético y respiramos, el corazón bombea y se alinean nuestras neuronas. O sea, en el cerebro hay otro campo electromagnético, las neuronas se conectan y generan electricidad en esas conexiones. Todo esto es energía y resulta que están alineados uno con otro. Pero es que además han descubierto que es primero el corazón el que comunica con el cerebro y que si además no se comunican no estamos percibiendo lo que ocurre en el exterior, sino que tenemos lapsos en los que estamos en nuestro mundo interno y no estamos percibiendo el exterior. También se ha descubierto que el latir, ¿no? El funcionamiento del corazón es rítmico, pero no es constante todo el tiempo igual. Hay veces que se da lo que se llama una ligera, una sutil variación, que se llama variabilidad cardíaca, y esta variabilidad cardíaca resulta que tiene lugar, que cuando tiene lugar tiene que ver, tenemos una mayor inteligencia tanto emocional como cognitiva. Esta variabilidad cardíaca sucede cuando algo me emociona, cuando hay un estímulo, ya sea a nivel de emoción o de pensamiento, que me impacta. Hay una mayor variabilidad cardíaca. ¿Y qué se ha descubierto también? Pues que los meditadores expertos tienen mayor variabilidad cardíaca, luego sus procesos tanto cognitivos como emocionales son mejores, regulan mejor las emociones, pero también tienen más memoria y también tienen mayor capacidad de atención. Y que cuando nos alegramos es cuando más aumenta nuestra variabilidad cardíaca. Es decir, que esas emociones que son muy positivas, como la calma, la paz, la tranquilidad y la alegría, aumentan nuestra variabilidad cardíaca. Fijaros qué importante y cómo esto cambia completamente la perspectiva, porque ya no vamos a negar la importancia del corazón como sede también de la emoción. Ya no está todo en el cerebro, son los órganos, es el corazón el que se comunica con el cerebro primero. ¿Vale? Y aquí tenemos cómo además esto ocurre de una manera muy inconsciente porque primero esos
impulsos van a estas zonas pequeñitas del cerebro que están dentro del cerebro en su parte interna, y luego aquí tenemos, esta es Nazaret Castellanos, la parte del neocórtex, que es donde se dan los procesos más conscientes, que son un 10%. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo prepararme ante algo que aún no soy consciente? Pues conectando con las sensaciones del cuerpo. Porque en este camino, como os he dicho antes, hay una primera estación, nada ocurre automáticamente, hay estaciones, hay un proceso, y la primera es la que en el cerebro le manda el impulso al cuerpo sin pasar por la razón, sin pasar por el neocórtex. Entonces, el cuerpo nos va a dar las sensaciones, y cuando tú recibes esta sensación de uy, 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 me va a escribir mi tío Paco y me va a decir tal, y te llega el WhatsApp. Y ahí notas la emoción. Me estoy poniendo como. Pues tienes el tiempo de conectar con la emoción y antes de disparar, antes de razonar, decir no, lo paro. Con lo cual, conectando con las sensaciones del cuerpo, podemos entrenarlo. Y si meditamos más, porque vamos a tener mucha mayor capacidad. Esto tiene que ver con el tamaño de nuestra amígdala, que también lo voy a explicar. El corazón conecta con el cuerpo, o sea, se comunica con nuestro cerebro, pero no solamente nuestro corazón, sino que todas las partes de nuestro cuerpo. Nuestra postura le está diciendo al cerebro cómo estoy, nuestros intestinos le está diciendo al cerebro cómo estoy. Yo he hecho ejercicio o he hecho yoga y estoy armada, estoy abierta, estoy respirando bien y he hecho ejercicio y estoy sintiendo los músculos, cómo sostienen mi cuerpo y estoy diciendo, ¡uf! ¡Qué bien me siento! ¡Qué bien estoy! Mi cuerpo le está diciendo a mi cerebro, ¡qué bien estoy! Estás fuerte, estás flexible, estás recta. Pero cuando estoy así, mi cuerpo le está diciendo a mi cerebro, ¡uf! ¿Cómo estás, ¿Vale? No me siento bien, he comido algo que me sienta mal. Es decir, todo el tiempo el cuerpo se está comunicando con el cerebro. A esto, Sherrington, en el siglo pasado, Sherrington fue de la época también de Ramón y Cajal, lo llamó propiocepción. Hay 5 sentidos abiertos y hay uno oculto, que es el sentido propio de uno mismo, de cómo estamos, de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y que sepáis que esto se puede perder. O sea, esto que sentimos que yo hago así, cojo un boli, escribo, digo, muevo la mano, muevo la cara, siento mi cuerpo, pues hay personas que de repente un día están en su cama y dicen, ¿esta pierna de quién es? ¿Por qué me han puesto aquí la pierna de un muerto? Y terminan saltando de la cama al suelo intentando huir de su propia pierna. Es decir, podemos perder la propiocepción. Tiene que ser algo realmente muy doloroso. Otro tema muy, muy, muy importante es que nuestro cuerpo se comunica con nuestro cerebro y dice cómo está, y esto tiene influencia sobre cómo nos relacionamos, pero es que nosotros también le decimos cosas a nuestro cuerpo. Me encanta esta foto que he encontrado de una ceramista con todos estos cuerpos reales, ¿no? Porque ¿cuántas personas a partir de los 40 y 50 tienen una talla 36 y una talla 38, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, hago un ejercicio muchas veces en mis procesos de coaching donde la persona se tiene que dibujar a sí misma. Y claro, el dibujar, como no es el habla que es muy consciente, sino que es un mecanismo, todo lo que es corporal es muy inconsciente. Dibujar, cantar, hacer ruidos, hay muchas formas de decirle a tu inconsciente cómo, qué concepto tienes de ti mismo, qué concepto tienes de tu imagen. Entonces, las personas se dibujan y hay gente que se tacha partes del cuerpo. Hay gente que se dibuja la cabeza y no se dibuja el cuerpo, o sea, que son solamente cabeza, el cuerpo no. Hay gente que se dibuja con el casco de esquiar, o sea, me ha pasado de todo. Y hay gente que se mira y llora y tú dices, ¿qué está pasando? O sea, que este ejercicio, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pues lo que también he descubierto, y todo esto son hipótesis, aquí no tengo para daros ninguna estadística. Bueno, hay estadísticas, sí. Lo que he descubierto en estadísticas, pero estadísticas hay muchas, es que un 84% de las mujeres no les gusta su cuerpo. Critican su cuerpo. Si criticas tu cuerpo, criticas el de las demás. O estás muy bien o estás muy mal. Cada vez que le decimos a alguien qué guapa, qué bien, estás haciendo una comparación donde estás diciendo esto sí, esto no. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando hablamos de diversidad,
de género y de cuando hablamos del conflicto de géneros y de igualdad, ¿en cuántos talleres se trata la relación de la mujer con su cuerpo? Porque un 84% de las mujeres niegan, critican, tachan su cuerpo, pero los hombres no. Y esto es una cosa que por lo menos en la cultura española, porque esto hay diferencias en las culturas también, pero en la cultura española esto va de madres a hijas, de abuelas a madres, de abuelas a nietas. No vas bien, ¿eh? Uy, no estás bien. Uy, vas a engordar. Uy, hay que ver qué patosa. Ay, qué poco estilizada. Ay, mi hija, cómo va. Así no vengas, ¿eh? No sé a todas las mujeres que estáis aquí si os habrá pasado esto. Esto es muy duro. Le estás diciendo a tu cuerpo tú no. Entonces, ¿qué somos? Tenemos que valernos por la cabeza. ¿Cómo vamos a estar a la altura del hombre? Es que casi se me pone la carne de gallina. ¿Cómo vamos a estar a la altura del hombre si estamos negando nuestro cuerpo? Estamos diciendo no voy bien, no estoy bien, no valgo, no estoy a la altura, yo no. Todos esos mensajes que tenemos dentro, que es la razón por la que la gente llora cuando hacemos este ejercicio, es porque por primera vez te estás dando cuenta de que esto te lo han dicho muchas veces y lo has comprado. Entonces, ¿qué estamos? Estamos tratando de adaptar nuestros cuerpos, que no cambian de la noche a la mañana, a lo que pide el exterior. Y como no encaja, pues el mensaje es siempre negativo. Entonces, bueno, I am enough as I am. Soy suficiente como soy. Si hacéis este ejercicio de mirar vuestro cuerpo y no ponerle ni bueno ni malo, quitarle todos sus epítetos. Si se los ponéis, que sean calificativos buenos. Pero el simple ejercicio neutral de mirar vuestro cuerpo o una parte de vuestro cuerpo, coger la parte más fea y describirla tal como es. Ah, pues es suave o es rugoso, es redondo, tiene volumen, no tiene volumen. Con adjetivos neutrales vais a ver que vais a ver a otras personas y de repente vuestra mente no va a estar inconscientemente diciendo va bien, va mal, que luego se nota porque hay una mirada así de arriba abajo. A veces hay personas que se les nota mucho, ¿no? Esto es fundamental de cara a nuestra evolución, a nuestro autoconcepto, a nuestra autoestima y bueno, para los hombres también, que los hombres también se están convirtiendo mucho en esto, ¿no? Lo que pasa es que no tienen el bagaje que tenemos nosotras de que el cuerpo tiene que ser también material de imagen y de venta a este nivel, ¿no? Y a esta moda. Entonces, muy importante lo que le decimos a nuestro cuerpo. La microbiota, los intestinos también hablan con el cerebro, dicen que es el segundo cerebro. Y lo que se ha descubierto es que influyen en nuestro estado de ánimo, en nuestro aprendizaje, en la atención y en cómo nos relacionamos con los demás. No solamente que estos bichitos no son malos, sino que son buenos, que hay que tenerlos, que hay que cuidarlos. Entonces, bueno, aquí os dejo este libro que se llama Es la microbiota idiota, que es que me gusta el título un poco, aunque no se insulte, porque es como toda la vida poniendo la atención aquí, 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 y es que hay cosas que están en cómo comemos, cómo dormimos, cómo hacemos ejercicio. Todo esto está influyendo en nuestras emociones, en cómo nos relacionamos y en cómo reaccionamos. Y estos son hallazgos de ya mismo, que es interesantísimo porque también pensaban los científicos hasta hace muy poco que el bulbo olfativo, como es muy pequeñito en el cerebro, decían pues pequeño, poca importancia, grande, mucha importancia. Bueno, pues se ha descubierto, por ejemplo, que lejos de eso el olfato es importantísimo. Y es que fijaros todo lo que tenemos a nivel de lenguaje con lo de esto me huele bien, esto me huele mal, ¿no? A nivel de comunicación no verbal, por cierto, podría daros una clase de 2 horas de cosas que ocurren en la nariz. Cuando hacemos así significa que es importante, esto es rechazo, esto es no quiero sentir, esto no me gusta, tú puedes estar diciendo, no, esto lo tengo superado, no lo tienes superado. Puedes saber cuando a una persona algo le parece muy importante, aquí hay gato encerrado, todo lo que es oculto, ¿no? Estas cosas de no quiero leer, no quiero saber, no quiero sentir. Estás relacionado con el sentido del gusto y con el sentir, con lo que no quiero sentir. Bueno, eso a nivel de comunicación no verbal, que ya que soy experta en esto, algo tengo que decir de estas cosas para que os llevéis ahí un apunte y luego estéis observando narices todo el día, porque esto se convierte un poco en obsesivo, os advierto, pero dura poco. Bueno, pues resulta que
Nuestra amígdala, que es donde están las emociones, el miedo, la ansiedad, que es esta parte pequeñita dentro del cerebro, en las partes profundas, ahí llegan estos estímulos, estos impulsos, y la amígdala tiende a hacerse grande. Cuando se hace grande, permanecemos más tiempo en estados irritativos, negativos, deprimentes, en la negación. ¿Qué ocurre? Que la amígdala necesita inhibidores que la vuelvan a hacer pequeñita o que no la dejen crecer. Pues resulta que el olfato es uno de estos inhibidores. ¿Qué os parece? Es decir, que entrenar el olfato, salir al campo, oler las flores, oler los alimentos, oler la manzana, los aceites, la ropa, cualquier cosa, entrenar el olfato nos permite envejecer mejor, hacer la amígdala más pequeñita, que tenga el tamaño que tiene que tener el de una almendra. Fijaros lo que hace una cosa del tamaño de una almendra en el cuerpo. Nos permite ser más felices, nos permite entrar en estados de calma, pero cuando hueles, te callas. Cuando la propiocepción también, cuando empiezas a sentir cómo me siento, cuando tú a alguien le preguntas, ¿y cómo te sientes? En el cuerpo, toda la atención va a cómo está el cuerpo. Por eso en meditación se utiliza mucho el conectar con, pon tu atención en los pies, cómo están tus pies, y llevas toda la atención ahí, y entonces, qué bien, porque el cerebro tiene 70.000 pensamientos repetitivos al día. Qué machaque, qué horror. Y la tendencia es, si tú eso lo dejas, eso sigue. Igual que entrenamos el cuerpo, si no lo entrenas, el cuerpo se va haciendo flácido, la postura ya no está recta, se va haciendo cada vez más floja, pues la mente tiende a irse al mundo de las fantasías, al mundo de lo irreal, al pasado y al futuro, a imaginar cosas y no estamos en el presente. Eso se ve en el cuerpo, os he dicho antes, unos pies bien anclados están hablando de que la persona está en el presente y una postura muy estable y recta. Entonces, todo se ve en el cuerpo. La comunicación no verbal, igual que el lenguaje de los sueños, está dando información inconsciente de cómo estamos, de cómo somos, de cuáles son nuestras emociones preferentes, nuestras necesidades básicas, de muchísimas cosas. Bueno, muy interesante el tema de la nariz. Respiramos por la nariz, no es igual que por la boca. Respirar por la nariz hace que se alineen las neuronas. Es como si estuvieran ahí en el ejército y hicieran ¡fas! Y se colocan y se organizan. Entonces, muy importante la nariz. Y nos facilita entrar también en estados meditativos y de calma, parar la mente. Podemos perder nuestra propia percepción de nuestro cuerpo y también podemos perder nuestro sentido del yo, de la identidad. Hay una parte en el cerebro que se llama la ínsula, que es la que se encarga de conectar con, con este sentido de nosotros mismos, ¿no? De quiénes somos. Y nos pasamos la vida diciendo quién soy, con quién estoy bien, con quién no, haciendo qué estoy bien, haciendo qué tiene sentido, hacia dónde quiero ir, hacia dónde me quiero dirigir. ¿No? La vida es como un descubrimiento todo el tiempo de quién soy, quién soy, quién soy, quién soy, cómo soy. Pues bueno, perdemos la vista y decimos, sigo siendo yo, pero ahora no veo. Sin embargo, es que podemos perder también nuestro sentido del yo cuando tenemos enfermedades del tipo Alzheimer, cuando perdemos la memoria y muchos otros trastornos que se dan cuando tenemos lesiones en diferentes áreas del cerebro y de repente, claro, este tipo de enfermedades hacen que digas, ¿qué sentido tiene la vida, no? Porque estas personas que tienen Alzheimer, que yo creo que todos tendremos un familiar o conoceremos a alguien. En mi familia ya hay varias personas. Y cuando las personas están ahí, nos aparece esta parte existencial de ¿y qué sentido tiene la vida así? Si no reconoces a los tuyos, si no te acuerdas de quién eres, ¿no? Decía Luis Buñuel, hay que haber empezado a perder la memoria para darse cuenta de qué es lo que constituye toda nuestra vida. Una vida sin memoria no sería vida. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestros sentimientos. Sin ella no somos nada. Sin embargo, Oliver Sacks, que fue un neurólogo que ha escrito libros interesantísimos, como el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pues nos dice que estas personas, por ejemplo, con el síndrome de Korsakoff, que son personas que han bebido mucho y han perdido también la memoria, pues que hay un momento en el que se pierden y hay un momento en el que de repente empiezan a estar bien,
porque no hemos perdido los sentidos, no hemos perdido la conciencia, no hemos perdido las creencias ni los valores. Entonces, todo este mundo sensorial y todo este mundo de percepción llega a poder encontrar un equilibrio. Y esto hace que vuelva a tener sentido y nos demuestra que hay algo por encima incluso de la identidad y de la personalidad, que es nuestra conciencia, ¿no? Aquí lo decía también Luria. Un momento, que tengo esto aquí encima. No lo puede ver. Aquí lo decía también Luria, que la persona sigue teniendo sentimientos, sensibilidad, sentido de lo estético y de lo moral, ¿vale? Por lo tanto, esto demuestra que estamos en constante evolución y que hay una conciencia ahí al mando, pero bueno, la ciencia, esto sí que no lo ha llegado a describir, y podríamos decir que la conciencia es la claridad, es esa voz interior que nos dice sí, nos dice no, ¿no? Donde hay una conciencia al mando, un síntoma es que hay tiempo, hay espacio, no estamos precipitados, hay observación. Pero, ¿por qué perdemos la conciencia? ¿Es tan difícil escuchar esa voz? Pues lo que ocurre es que somos adictos a las emociones. Voy a dar un poco de prisa, que me dicen que queda poco tiempo. Somos adictos a las emociones, entonces esas emociones a veces nos dominan. Esto solamente se puede corregir con humildad, poniendo los pies en la tierra, volviendo al presente y también entrenando nuestra mente a que no se vaya todo el tiempo. Por eso muchas religiones te hacen parar 3 veces al día, porque el camino es parar la mente y volver a momentos introspectivos, donde además lo que estás haciendo es familiarizarte contigo mismo. Dicen los científicos que una mente divagante es una mente infeliz. Esto es lo que ocurre cuando meditamos. A este colorcito azul significa que estamos concentrados. De repente, la mente se va a 1000 sitios, se activan un montón de partes. De repente, cuando ya meditamos varios días, la mente se da cuenta de que nos hemos dispersado y dice, jope, estoy meditando peor. No, es que te estás empezando a dar cuenta, antes no te dabas cuenta. Y luego está esta parte que está diciendo, te estás empezando a dar cuenta. Pues esto es lo que pasa a la mente. Tener la mente divergente es un consumo increíble de energía que nos agota. Por lo tanto, la sensación de bienestar tiene que ver con estar centrados, con tener atención, con controlar nuestras emociones, con tener espacio, y querer todo rápido es contrario a conciencia. Aquí las redes sociales están haciendo mucho mal porque activan ese botón de lo rápido, lo rápido, lo rápido. Y fijaros que la corrupción tiene el mismo circuito. ¿Por qué las personas se corrompen? Por esta adicción a las emociones. Tiene el mismo circuito, por ejemplo, que el orgasmo sexual. Cuando lo consigue el circuito, lo repite fácilmente. Y la persona dice, quiero más, igual que un pico de azúcar en sangre, ¿no? O que queremos otra vez más azúcar. Entonces, ¿por qué tanta distracción? Pues porque no sabemos estar con nosotros mismos. Preferimos estar en nuestros mundos de fantasía. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor que te puedes dar? Atención, una mente centrada, entrenar tu mente igual que entrenas tu cuerpo, y lo mejor que podemos dar al otro también es la atención, ¿vale? La necesidad básica de toda persona es sentirse visto. Entonces, mirar al otro, escuchar al otro, no interrumpir, acompañar. La buena noticia, y con esto ya estoy terminando, es que el cerebro es muy agradecido. Resulta que el cerebro, la plasticidad del cerebro es increíble. A los 5 días de meditar, tu cerebro ya ha cambiado. Tienes que mantenerlo 2 meses para que realmente físicamente haya cambios, pero a los 5 días ya ha cambiado y ya ha creado otros circuitos. Generamos nuevas neuronas. Entonces, cambias y meditas, cambias y aprendes con cualquier cosa que aprendes, cambias con cosas de psicomotricidad. Bailar es fundamental a la hora de envejecer y a la hora de tener un cerebro joven. Cualquier tipo de ejercicio. Cambia con la conciencia corporal. La conciencia corporal además nos ayuda a meditar, a estar por eso yoga, tai chi, todo ese tipo de ejercicios que amplían la propiocepción, nos permiten entrar en estos estados de calma más fácilmente. Entonces, se ha demostrado con estudios que la generosidad se puede desarrollar, el optimismo, la abundancia, es decir, que podemos cambiar. Y esto se demuestra a un nivel neuronal. La fórmula es éxito es igual a voluntad.
más constancia. Decía Cajal, no, todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, pero hay que añadir si te lo propones. ¿Por qué? Porque el cerebro tarda 21 días en crear nuevas estructuras y se hace con hábitos. El cerebro no puede olvidar, le tienes que dar una nueva ruta porque es muy vago, prefiere la ruta de siempre. Entonces es cuestión de voluntad y es cuestión de repetir y de constancia. Y así podemos cambiar muchísimas cosas que queramos cambiar en nosotros. Por lo tanto, bueno, hemos hablado de conciencia, hemos hablado de ansiedad, de la importancia del ritmo, de la humildad, de corrupción, de la importancia de conectar con las emociones, de escucharnos, de lo que realmente nos da satisfacción. Hemos hablado del cuerpo, de conectar con las sensaciones, de decirle cosas bonitas a nuestro cuerpo, de aceptarnos, de deseos, de perseguir nuestras metas. Conectar con nuestro deseo nos lleva a desarrollar nuestros talentos. Y hemos hablado de alimentación, de intestinos, de meditación. Todo esto es inteligencia emocional. Como veis, está todo muy relacionado y es autocuidado, autoimagen. Entonces, espero que os haya gustado y estoy aquí para las preguntas que tengáis. Gracias, Nuria, de verdad, muy inspirador y la verdad me parece maravilloso destinar a una hora, un jueves por la mañana a estas cosas que ahora espero que la vuelta, ¿no?, al trabajo al menos nos llevemos a alguna parte de todas estas cosas que nos has comentado. ¿Te parece que saquemos la presentación y así nos vemos Sí, mejor? Estoy aquí intentándolo, Laia. No Mira, me... si no, te lo voy a hacer yo, a ver si Ya. puedo. Ah, ya está, mira. Estaba con el ratoncito. Vale. Ahora no te veo. A ver, ¿dónde ¿No me estás? ves? Ah, sí, perdona, es que hay tanta gente que estaba en la página 2. ¿Alguien se anima a comentar algo de todas estas ideas? Yo tengo preguntas, ¿eh? Si... Bueno, lanzo yo, porque tenemos poco tiempo, lanzo algunas reflexiones que me surgían y llevándolo un poco, es decir, cuando hablabas de necesidades básicas, necesidades estas que todos tenemos, pero cada uno tiene sus preferencias, ¿no?, o sus tendencias. Claro, nosotros que trabajamos con colectivos, ¿no?, con personas que muchas veces no tienen algunas de estas necesidades básicas cubiertas en términos de seguridad, ¿no?, en términos ¿cuál era la segunda? De pertenencia, ¿no?, el sentimiento de pertenencia, ¿no? ¿Hasta qué punto lo social, ¿no?, el contexto social puede influir, ¿no?, en inhibir seguramente, ¿no?, estas necesidades personales que todos tenemos, ¿no? Cómo lo social influye en estas capacidades, ¿no?, en estas dimensiones que todos tenemos. No sé, yo tengo mi hipótesis, pero no voy a entrar, ¿no? Pero con personas que están en situación, ¿no?, de vulnerabilidad, de exclusión, ¿no? ¿Cómo esto, bueno, qué impacto tiene lo social en todo esto? Sí, bueno, tiene muchísimo impacto precisamente por el sentido de pertenencia. Nunca tenemos todas estas áreas cubiertas. Estamos todo el día haciendo malabarismos, estemos en exclusión o no estemos en exclusión también, que hay personas que lo tienen todo y que se suicidan, ¿vale? Entonces, esto es ser humano a ser humano. Yo he dado talleres, ¿vale?, al tercer sector, a gente de otros países en España sin trabajo, con situaciones muy difíciles, y cuando se van, cuando hablas de las emociones, tu cerebro está empezando a decir, esto me encaja, esto no me encaja, esto lo coloco aquí, esto aquí, mira, yo tengo ahora mismo, porque esta emoción, la otra, yo pensaba que no sé qué. Entonces, eso es un proceso mental de empezar a colocar cosas que no se te han dado nunca, que tú en primer lugar te vas a sentir que te están nutriendo, ¿no? Entonces, a estas personas, como a cualquier otra persona, le impacta y le nutre. Y la experiencia que yo he tenido es, ya te contesto tu pregunta porque me estoy extendiendo un poquitín,
pero quería contar esta experiencia, es que cuando te vas, y yo lo que he trabajado es conciencia corporal. Les he hecho vídeos, se han visto en los vídeos, han dicho comunico aquí, comunico asá, hemos hablado de emociones, hemos hablado de talento, de conectar con el deseo interior, y mi sorpresa siempre es cuando te vas, yo siempre pregunto, ahora somos 44 y no lo haré, ¿tú qué te llevas? Pero que cada uno piense, ¿tú qué te lleves? Si alguien lo quiere poner en el chat, me alegraré de verlo. Porque a mí yo aprendo muchísimo, porque yo pienso que a lo mejor que no he dado nada, que he contado lo que a mí me nutre y que quiero compartir, ¿no? Pero, por ejemplo, esas personas, una persona contestó, yo ya sé lo que quiero. O sea, en ese momento, esa reflexión y ese empezar a trabajar las emociones ha empezado a conectar con lo que realmente quiere. Cuando le empiezas a hablar de no dar tanto valor a lo exterior, estamos todo el rato tratando de encajar en lo exterior, sino de concéntrate en ti, que hay un mundo de posibilidades y conecta con ese deseo. Y como esto lo tenemos todos, estemos en la situación en la que estemos, es una palanca de cambio enorme y es un empezar a creer en ti. Pero, respondiendo a tu pregunta, a mí a nivel personal hay épocas que tengo vida social, hay épocas que no tengo vida social, hay épocas que tengo más, igual que hay veces que me desgasta tanta vida social, hay otras veces que me da la vida. Digo, pero ¿cómo he podido prescindir? Es decir, a veces buscamos que todo sea tan auténtico, tan íntimo, que nos nutra tanto, que desperdiciamos el plano social. Estoy hablando ahora del social lúdico, tú me estás preguntando más por el social, pero que también es muy importante, por el social laboral, ¿no? Y por el social estar dentro de un sistema. Es una batalla que, por supuesto, es durísima, pero puedes tener, esas personas pueden estar en su proceso donde pueden estar teniendo otras cosas cubiertas. Entonces es poner una balanza, ponerlo todo en una balanza y muy importante hacer conectar con quiénes son, con el sentido de identidad, con cómo son, porque a veces lo que haces con estas cosas es despejar y muchas cosas son energía y desgaste energético. ¿En qué se nos va la cabeza a pensar? Cuando tú a una persona le puedes aportar este poquito, ya le has dado mucho. Y lo demás es un camino. Y claro, ese camino, eso me lo podréis contar vosotros. Me interesa mucho que compartas tu opinión, tú que estás dentro de ese mundo. ¿Qué es lo que ves tú? Pero despejar un poquito a cualquier persona en el plano en el que esté es una gran ayuda. Y trabajar cómo comunicamos liderazgo, emoción y talento. Se puede trabajar talento con personas que no están. Y te sorprende la que te dice cómo llegó y era informática y tiene 2 hijos y se puso a hacer tartas y vende las tartas y te dice, a mí no me para nadie. Y no está en el sistema, no tiene los papeles, no tal y tal, está con esa corriente y con esa emoción que le lleva más hacia adelante. Entonces, las otras personas también se están nutriendo de esto, porque están diciendo, estoy aquí todo el día mirándome así y resulta que hay otra persona que lo está haciendo, que se puso a hacer tartas. Entonces, se aprende mucho en conjunto. No sé si te he contestado. Sí. Podríamos hablar de esto 2 horas más. Yo creo que este es el problema, porque son temas que son muy interesantes y que dan para mucho. En todo caso, nos queda 1 minuto. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Si no, solo deciros, va a quedar grabada la sesión en la página web de la Confederación. Yo creo que con Nuria vamos a seguir colaborando, igual en estas sesiones o en otras cosas, pero en todo caso me parece un temas interesantes y que nos sacan un poco de este día a día tan trepidante, que nos centran un poco, nos ofrecen cosas que son interesantes. Y Nuria, te agradecemos un montón otra vez tu presencia y gracias a todos por estar, gracias a tu Tom.